Vamos entonces a darle paso ahora a otra persona también muy amiga, muy reconocida, una profesora, una maestra que le ha dedicado su vida también a todos nuestros niños. Es la doctora Eugenia Espinosa, es pediatra, neuróloga pediatra, perdón, jefe del Servicio de Neurología Infantil del Hospital Militar, profesora titular de la Universidad Militar Nueva Granada y de la Universidad del Rosario y miembro honorario de ASCON y una referente también para el Ministerio de Salud. Creo que la doctora Espinosa, conocida por todos por su compromiso, por esa investigación que siempre hace para mejorar la atención de los recién nacidos que tienen algún factor de riesgo. Y creo que es de los programas de seguimiento de alto riesgo neurológico que tiene un gran volumen de niños con un seguimiento, creo que cerca de 20 años. Ya la doctora nos va a contar toda su experiencia. Doctora Espinosa, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Para mí no saben el honor que es estar hoy aquí en esta reunión, en que de pronto voy a unir muchos de los que han hablado hoy, especialmente lo de la doctora Mónica en la primera charla, y darle las gracias a la Asociación Colombiana de Neonatología y en especial a Clarita y al doctor José María Solano y a la doctora Ballesteros por esta invitación con una pregunta que de pronto me puso a mirar todo lo que hemos hecho 20 años y era ver si yo podía contestarles ¿por qué preocuparnos entre la discapacidad y la prematurez? Primero, no tengo conflictos de interés con relación a esta conferencia y voy a empezar desde la neurobiología. En el desarrollo cortical, el número de conexiones sinápticas aumenta en el primer año de vida en forma rápida y secuencial, y la plasticidad neuronal puede ocasionar efectos fundamentales a nivel fisiológico, morfológico, funcionales del sistema nervioso central, los cuales van a establecer las bases del neurodesarrollo, de la neuroconducta, como se llama hoy en día, y las alteraciones hacia el futuro. La lesión cerebral en el recién nacido pretérmino es un problema de salud pública. Como todos han comentado hoy, hemos visto que la supervivencia está entre el 50 al 70% en los prematuros extremos, pero la discapacidad del neurodesarrollo, que eran los déficits cognitivos y la discapacidad motora, han aumentado, y especialmente en los sitios donde hay estudios longitudinales, no solamente en los primeros años de vida, sino también hasta la vida laboral, especialmente en los menores de 1.500 gramos. Hoy por hoy tenemos un nuevo término que se llama la encefalopatía del prematuro, la encefalopatía de la prematurez, y el 25 al 50% van acompañados de déficit cognitivo, conductuales, atencionales o de la socialización, y por eso hablamos de problemas neuroconductuales. En el 5 al 10% solamente tenemos déficit motor, que sería el diagnóstico de parálisis cerebral, que es el problema más grande y en el que todavía no ha disminuido la morbilidad como quisiéramos que pasara. Entonces, todos conocen, yo no les de la clasificación de los extremadamente pretérminos, de los moderados y de los prematuros tardíos. El índice de discapacidad se define como tener uno o más de los siguientes diagnósticos hacia los 2 años. La parálisis cerebral, que puede ser de moderada a severa, la pérdida auditiva profunda, que requiere amplificación en ambos oídos, la discapacidad visual, como comentaban el doctor Guerra y la doctora Zuluaga anteriormente, y los retrasos cognitivos moderados, que puntuándolos en la escala de Bailey, el índice compuesto está entre
54 a 84, o el índice de discapacidad motora se encuentra por encima del segundo nivel. Tenemos bien y por todos es conocido que los factores que afectan el neurodesarrollo tenemos la prematurez extrema, la hemorragia periventricular o infarto cerebral, la leucomalacia periventricular, la dilatación ventricular persistente, las crisis neonatales, la enfermedad pulmonar persistente, como hablaba hoy el doctor Colmenares, la alteración del perímetro cefálico al egreso de la unidad, y esto es un punto clave y una bandera roja y que tenemos que tener siempre que el niño va a salir. La presencia de meningitis neonatal o sepsis, el abuso de sustancias psicoactivas de los padres, la deprivación afectiva parental y la pobreza, y la coexistencia con malformaciones congénitas. Entonces, la susceptibilidad a la lesión cerebral está dada en forma prenatal y en forma postnatal. En forma prenatal tenemos los fenómenos de migración neuronal, los fenómenos de sinaptogénesis, las alteraciones en la mielinización y un nuevo concepto que es el desarrollo de los receptores celulares y de los neurotransmisores. A nivel postnatal tenemos factores iatrogénicos en las UCIs que van a ocasionar generación de radicales libres, capacidad antioxidante disminuida, y estaremos todos los factores adversos, complicaciones de otros sistemas que influyen en el neurodesarrollo, entre ellos sepsis, ictericia y todas las patologías que ustedes conocen. Y postnatal tendremos la magnitud de la lesión cerebral y las comorbilidades, como les vamos a comentar en esta charla. Entonces, ya tenemos un primer diagnóstico o una primera entidad o diagnóstico, que es la encefalopatía de la prematurez, y esta se asocia a un nuevo concepto que se llama la enfermedad neuroaxonal. Esta enfermedad neuroaxonal, el prototipo de ella es la leucomalacia periventricular. Ustedes saben que esta es una entidad única y exclusiva de prematuro, y entre más prematuro sea, más enfermedad neuroaxonal y axonal va a presentarse. Vamos a tener entonces alteraciones a nivel de la histopatología, en lo cual vamos a tener alteraciones en los esferocitos axonales y en la proteína beta-amiloide, que pueden ocasionar leucomalacia periventricular difusa, y al final por ejemplo, de los 2 años de vida, vamos a poder observar en la resonancia magnética cerebral disminución del volumen cerebral. Anteriormente considerábamos que la enfermedad de la leucomalacia periventricular era una zona exclusiva de la sustancia blanca o una lesión exclusiva de la sustancia blanca. Hoy sabemos que es una máxima expresión del periodo del desarrollo de este prematuro, que es vulnerable, esa lesión periventricular, a cualquier insulto que llegue hacia ese cerebro. Es fundamental en el desarrollo cortical y talámico, como veremos ahí ahora posteriormente, y es vulnerable a la hipoxia y a la alteración de los neurotransmisores. Entonces, esta enfermedad neuronal axonal se acompaña no solamente de las neuronas corticales, no solamente de la sustancia blanca, sino de una estación de relevo clave en el desarrollo del individuo, que es el tálamo. En el tálamo, entonces, tendremos las neuronas talámicas que van a ocasionar pérdida neuronal casi en el 40%, y cuando ustedes ven ese informe que les da neuroradiología de la resonancia de la gliosis, viene parte de la región talámica, y esto ocasiona disminución cerebral.
Entonces, el tálamo es una entidad que recibe neuronas de las zonas ventriculares y encefálicas, que recibe información a través de los neurotransmisores, especialmente los GABAérgicos, que son los que tienen mayor volumen a nivel de, y mayor producción en el pretérmino y en el recién nacido a término, van a llevar a que ocasionen esta lesión en el tálamo, pérdida neuronal, gliosis y por supuesto la leucomalacia periventricular. El periodo crítico del desarrollo del tálamo se encuentra entre los 15 y 34 semanas. Entonces, miren ustedes en estos recién nacidos menores de 34 semanas, todo el insulto que les va a llegar a nivel de la alteración del tálamo. La enfermedad neuroaxonal, como comentábamos anteriormente, se va a ocasionar en la corteza cerebral y en ella van a formar, si el insulto es muy severo, leucomalacia quística y multiquística, y especialmente en la zona de la corteza parieto-occipital, tanto sensitivo-motora como premotora, temporal e hipocampal, que nos va a llevar a déficit cognitivo. Así que en algunos casos no vamos a tener alteraciones a nivel de las neuroimágenes, sino que esto es microscópico e histológico, en donde se va a llevar esta lesión que comentamos. Entonces, la leucomalacia periventricular va a ocasionar va a ser ocasionada por la isquemia y la inflamación, bien in útero, o bien en la época postnatal, por ejemplo, con una sepsis neonatal, la alteración a nivel de la acumulación de los radicales libres, los fenómenos de isquemia que va a llevar a inflamación cerebral y alteraciones, y estos van a ocasionar alteraciones en los procesos neurobiológicos, los procesos de trofismo cerebral y maduración cerebral. Entonces, la leucomalacia multiquística primero, si la correlacionamos con la patología, nos va a dar clínica parálisis cerebral. La no quística, que era la que comentaba, que es la leucomalacia periventricular sin presencia de quistes, o sea, las que son hemorragia grado 1 y 2, intraventricular, van a ocasionar déficit cognitivos en ausencia de déficit motor. Y la enfermedad neuroaxonal, que no se ve no se ve la leucomalacia, nos puede ocasionar déficit cognitivos, atencionales, aprendizaje, neuroconducta, y entre ellas tenemos autismo y falta de control de impulsos, como son el desorden deficitario de la atención y la impulsividad y la hiperactividad. Entonces, la prematurez tiene un alto riesgo de discapacidad mayor, que es la que conocemos todos, que son la parálisis cerebral, el retardo mental, la sordera y la ceguera. Pero sin embargo tenemos otros signos, que son los signos blandos, en los cuales vamos a tener alteraciones del lenguaje, alteraciones motoras gruesas o finas, alteraciones en la atención. El coeficiente intelectual guarda relación directa con la edad gestacional y el sistema límbico se encarga de las funciones de memoria, aprendizaje, generación de emociones y control de estas, que están ligadas al sistema nervioso autónomo y a la fisiología endocrina. Desde hace mucho tiempo, y a partir yo creo que todos conocen el primer estudio europeo, que fue el EpiPage y luego el EpiCure, en donde estos autores, los cuales han ido renovando estos estudios a partir del 2019 hasta el 2016, han encontrado que no solamente son, como dice uno, los 4 grupos grandes de discapacidad, sino que tenemos retraso en algunos trastornos, los signos blandos, que están relacionados especialmente con el peso bajo al nacer y también con la comorbilidad materna. Entonces, muchos estudios de ellos, entre ellos el EpiPage y el EpiCure, nos empiezan a indicar, ojo,
alteraciones en la salud mental de estos niños. Y muchas veces esto no solamente es las alteraciones intrínsecas a nivel del cerebro y de las notas que ha tenido, y también los factores sociales y medioambientales, como son parte de la pobreza, la desnutrición y el abandono. El EpiPage, en su primer estudio o en sus primeras conclusiones, nos contaba que los problemas de conducta y problemas cognitivos a los 5 años de edad eran más frecuentes en los recién nacidos menores de 33 semanas. Pero significativamente hay trastornos de conducta casi en el 22% de los pacientes prematuros, y tenemos una alta prevalencia de trastorno deficitario de la atención e hiperactividad, los síntomas emocionales, como son, que se llaman en este momento síntomas internacionales, y problemas a nivel de aprendizaje. Entonces, estos problemas están relacionados definitivamente con las alteraciones de conducta y las alteraciones epigenéticas ambientales. Entre los trabajos que encontramos colombianos, voy ahora a mostrarles algo de Colombia y algo de la literatura internacional. Este es un trabajo de la doctora Natalie Sharpak, en la cual ellos revisaron con su grupo del programa Canguro, revisaron los menores de 1000 gramos o menores de 29 semanas de gestación al nacer, y por una conducta telefónica qué alteraciones neurológicas y pulmonares se encontraban. 32% tenían antecedentes de hemorragia intraventricular, 30% de enfermedad pulmonar crónica, 5% de parálisis cerebral o retardo mental, y 2.7% de convulsiones, me imagino que será epilepsia. De ellos tenían como conclusiones que había una alta tasa de secuelas respiratorias y neurológicas que iban a impactar en la calidad de vida de los niños, y que el seguimiento estricto en los menores de 12 meses para detectar y manejar a tiempo las alteraciones del neurodesarrollo psicomotor eran importantes. Este estudio es un estudio bien bonito, es un estudio de JAMA de julio de este año, de 2021, en las cuales revisan 4 cortes prospectivas a partir del año 1997 al 2017, y todos evaluados con escala de Bell. Entonces encontraron que la sobrevida había aumentado del año 91, 53%, al año 2017 a 73%. La ceguera y la sordera había disminuido, y a menor de 3%. La parálisis cerebral del año 97, que era 12%, había disminuido al 6%, y la sobrevida sin discapacidad mayor, o sea, de las 4 que comentábamos anteriormente, había tenido un aumento constante con el tiempo, de 42% en el año 91 al 62% en el año 2017. Sin embargo, ellos comentaban que la sobrevida, a pesar de aumentar, se había asociado con aumento de la discapacidad menor del neurodesarrollo, como era el trastorno de aprendizaje y el TDAH. Como les comentaba anteriormente, la parálisis cerebral pues es la patología más frecuente de la prematurez, especialmente de los pretérminos. Tenemos un gran problema, y es que entre los 2 primeros años, o sea, entre los 12 a 24 meses de vida, se considera un periodo de silencio, durante el cual en ocasiones es difícil diagnosticar con precisión el diagnóstico de parálisis cerebral. Sin embargo, si tenemos datos importantes al examen neurológico, y por esto es bien importante el seguimiento, no solamente del primer año, sino por encima del primer año de vida, en donde hay hiperreflexia, persistencia de reflejos primitivos, posturas o movimientos anormales, o que cuando el niño
empieza a colocarse en bípedo, adopta una postura en equino o hace alguna rotación bien de miembros inferiores o de miembros superiores, ojo, ese niño tiene un alto riesgo de tener parálisis cerebral. En este momento nos recomiendan que se haga la escala de Hammersmith o Heine y que se haga resonancia magnética cerebral porque tiene una sensibilidad de un 90% en estos niños que tienen alguna alteración a nivel del desarrollo motor, y que un diagnóstico oportuno y una intervención temprana va a dar mejores resultados en la vida adulta. Ahora quiero mostrarles, este es un trabajo que terminamos el año pasado en el Hospital Militar. Nosotros tenemos una consulta de seguimiento de alto riesgo neurológico, donde no solamente van los prematuros, sino que van todos los niños con antecedentes de encefalopatía hipóxica neonatal, sepsis, crisis neonatales o bien hiperbilirubinemia. Este trabajo fue con el fin de buscar cuáles eran los factores de riesgo del desarrollo de parálisis cerebral en niños con antecedentes de prematurez durante el 2013 al 2019. Lo hizo la doctora Dibaya García para optar su título de neuropediatra, y era para determinar la frecuencia y asociación de los factores maternos y patologías perinatales en pacientes prematuros con diagnóstico de parálisis cerebral en el Hospital Militar de 2013 al 2019. Encontramos que la parálisis cerebral tipo cuadriparesia espástica, o sea, la más severa de todas, fue el cuadro más predominante, pero este cuadro se presentó en los prematuros extremos. Y en la parálisis cerebral, con estado 1 y 2, en que 1 es muy leve y 2 es una diplegia espástica leve, se presentó en los prematuros tardíos. Los factores que influyeron de riesgo para parálisis cerebral fue tener una edad gestacional de menor de 30 semanas, tener un Apgar menor de 5 a los 5 minutos, presencia de hemorragia intraventricular, encefalopatía hipóxica isquémica y desprendimiento de placenta. En este mismo trabajo encontramos que no solamente la parálisis cerebral, sino que estos bebés o estos niños van a cursar con otras comorbilidades. La principal, el déficit cognitivo, seguido de los problemas oculares y posteriormente epilepsia. En menos tenemos trastornos del aprendizaje, tenemos trastornos del espectro autista y tenemos trastornos de hiperactividad y déficit de atención. Como la doctora Mónica Morgues esta mañana nos comentaba que definitivamente estos pacientes necesitan neuroimágenes para corroborar lo que ella comentaba hoy. En estos 120 pacientes todos tuvieron resonancia magnética cerebral, y en la cual encontramos de que todos los pacientes tenían alteraciones a nivel de las neuroimágenes. Lo más frecuente fue leucomalacia multiquística, por el hecho de que eran estado funcional 4 y 5 y prematuros extremos. Teníamos un 16% en encefalomalacia focal y un 13% de leucomalacia periventricular, que seguramente esas eran los que estaban relacionados con la diplegia espástica. Con relación a problemas visuales no me voy a referir, fueron muy bien explicados en las dos conferencias anteriores, pero sí comentarles que el déficit auditivo es importante y se encuentra que una vez que se detecta, ojo, estos niños les puede cambiar su vida bien si se hace una amplificación temprana o si por ejemplo, se utiliza un implante coclear. Entonces, esto va a mejorar definitivamente su función ante la vida social. Con relación a cognición, entendemos que a los 3 años ya tenemos unos puntajes si se realizan escala de Bailey o cualquier escala de desarrollo,
en que nos va a decir qué tipo de dificultad vamos a tener. Generalmente, si vamos a tener déficit cognitivos moderados, déficit cognitivos graves o déficit cognitivos severos. Generalmente en los prematuros extremos vamos a encontrar en estas variaciones de porcentajes hasta 35% en moderados, en graves hasta el 35% y profundo 10%, estas son estadísticas internacionales. Los predictores tempranos van a ser alteraciones a nivel mental, psicomotricidad y nuevamente alteraciones comportamentales. Este es un trabajo de Bukta del año 2012. Lo quise traer porque la prematurez tiene una influencia directa en la condición, a pesar de que no tengan alteraciones en la resonancia magnética cerebral. Las puntuaciones cognitivas muy bajas están relacionadas con el peso al nacer, y estas puntuaciones están directamente relacionadas con la edad escolar. En el 2018 hicieron los holandeses un trabajo para mirar la trayectoria del desarrollo escolar en los recién nacidos pretérminos, especialmente los muy pretérminos. Ellos utilizaron 52 niños muy prematuros y los compararon con 58 recién nacidos a término que cursaban de primero al sexto grado, y miraron 3 medidas que son claves en el rendimiento escolar: una aritmética, la otra ortografía y la otra comprensión lectora. Entre ellos encontraron que los recién nacidos muy prematuros tenían puntuaciones menores en aritmética, en comprensión lectora y en ortografía, y en comparación con los recién nacidos a término. Y la conclusión era que estas alteraciones se continuaban estables en el tiempo y el déficit no mejoró a pesar de que ellos fueron subiendo en su grado escolar. Estas son las curvas en las cuales aquí está la normal de los recién nacidos a término, y la moradita son los recién nacidos prematuros. Coincidencialmente, sin nosotros tener este estudio, en el 2018 empezamos a hacer un trabajo en el grupo de los recién nacidos pretérminos del Hospital Militar, en el cual nos acompañó el doctor Alejandro Colmenares, la doctora Sara Lanau y la doctora Diana González, que fueron trabajos de grado de ella, en las cuales hicimos un estudio haciéndoles una evaluación del rendimiento escolar por una escala que está validada en el español y que también estamos validando en este momento para Colombia, que era la escala de Badig, y coincidencialmente nos tocó, hicimos entre recién nacidos a término y prematuro, y nos tocó la pandemia. Entonces tuvimos dos grupos: el grupo que se evaluó antes de la pandemia y el grupo que se evaluó después de la pandemia. Y encontramos que la preeclampsia, la insuficiencia placentaria y la madre añosa fueron factores de riesgo que influenciaron en esta prematuridad. Y en los recién nacidos tuvimos restricción del crecimiento intrauterino, ventilación mecánica y restricción de trastornos metabólicos y encefalopatía hipóxica isquémica. Entonces, en la primera fase, que fue antes del COVID, tuvimos en el grupo de 2018 al 2019, la escala fue presencial, y encontramos que estos prematuros mostraron diferencias en el razonamiento lógico y el factor verbal, y no presentaron alteraciones en el factor numérico y el factor visoespacial. Entonces, lo que hicimos en el segundo grupo
fue comparar los pretérminos, muy pretérminos y los pretérminos tardíos. Y coincidencialmente, el trabajo salió muy parecido a la corte holandesa, en donde encontramos que en los prematuros extremos, el factor numérico y el factor verbal son los que más alto tienen puntuaciones más bajas con relación a los recién nacidos a término, y el razonamiento lógico en menos proporción. Otra de las alteraciones que van a llevar a los trastornos del aprendizaje es lenguaje. El lenguaje no solamente el lenguaje receptivo, sino el lenguaje expresivo. En tiempos de pandemia, lo que más se nos alteró en todos estos niños fue el lenguaje expresivo. Y lo otro es que se demora la adquisición del lenguaje en ellos. Tenemos unos factores que afectan el desarrollo del lenguaje, como es la edad gestacional, la severidad de la encefalopatía del prematuro, el aumento de la morbilidad, la duración de la hospitalización, el estado de audición, el género es mucho más comprometido, el género masculino, el tiempo de inicio de la intervención del lenguaje. A veces nos demoramos, no, espérese un poquito, espérese que ya va a hablar, y eso es uno de los factores que lo demoran. Los factores psicosociales y la dificultad en la alimentación en los primeros meses. Este trabajo, y esto nos lo da este trabajo, que fue también en la Corte de Seguimiento del Hospital Militar en el 2017, en el cual nos ayudó con este trabajo el doctor Pozo y la doctora Clarita, y encontramos que tanto el lenguaje se empieza a ver la alteración a partir de los 24 meses. Entonces, muchas veces estos niños que no tienen seguimiento después de los 24 meses se quedan sin identificar muy bien el problema del lenguaje. Y otro grupo es que muchas veces los que tienen compromiso motor y de lenguaje se demoran mucho en identificarlo. Con relación al comportamiento, y esto es salud mental y es uno de los objetivos que nos hemos dedicado a mirar qué es lo que pasa con estos niños, hay 4 veces más probabilidad de alteración de comportamiento en los prematuros. El desarrollo normal del comportamiento tiene relación también con el desarrollo de la función motora, de la cognición y del lenguaje, como hemos visto anteriormente, pero estos tienen algo que se ve no solamente en la época de lactante, sino que se ve en la época de preescolar y también del escolar. Entonces, tenemos los signos de trastornos de externalización, como son agresividad, problemas de atención, hiperactividad e impulsividad, e internalizantes, como son la depresión, la baja autoestima, el aislamiento, la ansiedad y la irritabilidad. Aquí tenemos algo que es un problema bastante serio, y es la ansiedad de separación, especialmente en esa relación de la mamá con el bebé prematuro, que lleva a disregulación emocional, agresión, disminución de la atención y las limitaciones muchas veces en la interacción social, que fue uno de los problemas serios que tuvimos con la pandemia. Este es otro de los trabajos que hemos hecho en el Hospital Militar, en la consulta de prematuros de seguimiento de alto riesgo, y en ella queríamos mirar cómo era la alteración de comportamiento de estos niños, y aplicamos una escala abreviada, la escala abreviada del desarrollo, la primera edición, y miramos el checklist o la escala de Achenbach. Y en esta escala encontramos que estos niños, especialmente los menores de 1.500 gramos o menores de 32 semanas de edad gestacional, se correlacionaban con alteraciones a nivel del neurodesarrollo, especialmente lenguaje, y alteraciones comportamentales. Posteriormente hicimos este mismo trabajo ya comparando con niños normales entre los 6 a 10 años
edad con antecedentes de prematurez y les aplicamos la misma escala, el Achenbach, y lo que encontramos fue que estos pacientes tenían trastornos del comportamiento, tanto como quejas somáticas, TDAH, y algo que nos apareció en los escolares, que es la conducta posicional desafiante, que es una de las comorbilidades más frecuentes del trastorno deficitario de la atención y que si no se interviene en forma temprana nos va a dar conductas antisociales. Y otro de los problemas que tenemos, que nos tiene que preocupar y que tenemos que hacer la detección precoz y para iniciar una intervención temprana es en autismo. Hemos estado tratando y nosotros en la consulta de alto riesgo que hacemos en el hospital, a todos los niños a los 18 meses y a los 24 meses les aplicamos la escala de Merchat, es una escala de tamizaje en donde estamos buscando banderas rojas. ¿Por qué? Porque no existe marcador biológico para el autismo. Hay algunos grupos genéticos, pero definitivamente la prematurez sí ya está muy relacionada con el autismo. Y tenemos niños que no tienen contacto visual, que no tienen dedo protodeclarativo, que no señalan, que no tienen juego simbólico, y que no tienen reflejo de investigación y ausencia de lenguaje. Ojo, pónganle atención, llévenlo a intervención y empiecen el manejo en forma oportuna. Este es los resultados que tenemos hasta finales, hasta diciembre de 2020, en lo cual encontramos en una corte que llevamos de 1.280 niños prematuros que estamos siguiendo en la consulta de alto riesgo. Tenemos una tasa de 9.2 de parálisis cerebral, luego tenemos TDAH 3.6, retardo mental 3.5, trastorno del aprendizaje 3.4, epilepsia 2.5, la cual encontramos baja, autismo 0.6, sordera 1.67 y problemas visuales 1.46, entre ceguera. Coincidencialmente, los dos niñitos, los pacientes que están ciegos, no llegaron al hospital, pero ya después de iniciada su intervención en otra institución. Entonces, la pregunta que me hicieron para desarrollar era: ¿la discapacidad y la prematurez nos debe preocupar? Entonces, la sobrevida no es una adecuada medida de la disminución de la discapacidad. Existe evidencia de efectos adversos en edad escolar y adolescencia en los pretérminos, incluyendo los tardíos. Entonces, no solamente es el momento en que entra al colegio, es el problema de salud mental cuando llegan y de aprendizaje cuando llegan a la época de la adolescencia. Y ya para concluir, tenemos que el recién nacido pretérmino tiene un alto riesgo de presentar déficit en el desarrollo neurológico en la primera infancia. La prevalencia de déficit leves está aumentando. El acceso a la atención y seguimiento a largo plazo al alta son fundamentales para mejorar y mantener la función a lo largo del tiempo. La evaluación e intervención temprana mejoran los resultados del desarrollo neurológico, pero tienen que tener en cuenta algo muy importante. Una evaluación temprana normal no les excluye la posibilidad de que las deficiencias se desenmascaren en edad posterior. Y entonces la pregunta, creo que sí tenemos que preocuparnos, sí tenemos que seguir haciendo seguimiento de alto riesgo neurológico, pero ese seguimiento debe ser durante un tiempo largo. Muchas gracias.